Buenos días, vamos a esperar un momentito que se vayan conectando algunas personas. Mientras les doy la bienvenida, el día de hoy vamos a hacer una transmisión a encargadas del área de psicología. Me presento, mi nombre es Paola Luque. Vamos a llevar hoy día el tema de sexualidad, cómo hablar sobre sexualidad con mis hijos, ¿no? Es un tema bastante complejo, un tema bastante difícil tal vez para algunos, pero necesario. ¿Listo? Les doy la bienvenida entonces. El día de hoy, como les comentaba, vamos a trabajar sobre este tipo de temas que a veces no le hemos visto y les voy a comentar el por qué también se ha dado este interés actualmente. ¿Bien? He notado mucho en los pacientes que vienen a las atenciones o los pacientes que se tienen en cuanto a la parte virtual, que están muy expuestos al tema de redes sociales. Y por ahí, digamos que hay mucho contacto a la parte de los adolescentes, sobre todo sobre el aspecto sexual como tal. Por ende, considero que es algo importante en cuanto a los temas de comunicación cotidiana que debe de haber entre padres e hijos. Y más que solamente apagar incendios, se debe de buscar prevenir, se debe de buscar orientar a los padres, psicoeducar. No es nada más, ya tengo el problema, ¿cómo lo soluciono? Sino también coger el problema desde el inicio para que no hayan dificultades. Bien, bueno, ya veo que somos algunos conectados, entonces vamos a empezar con el tema. Como les decía, el tema sobre cómo hablar sobre sexualidad con mis hijos, sobre todo es un tema de mucho tabú, porque muchos se sienten un poco avergonzados, no saben cómo hacerlo, tienen miedo, piensan que es un tema que no se debería de tocar hasta que sean grandes, o como no sé cómo abordarlo, lo evito. Y ese es uno de los grandes errores. ¿Listo? Es fundamental que nosotros le demos una información correcta a los chicos en la edad adecuada, con los términos adecuados, para que ellos sepan llevar la sexualidad de la manera más natural, porque es así, es algo natural e innato en nosotros. Para ello, como papás, debemos de nosotros saber algunos términos, algunos conceptos básicos para no estar confundiendo ahora con tanta ideología, con tanto término moderno que existe. Entonces, uno de ellos, y primero quiero partir, para hablar sobre lo que es la sexualidad como tal. Recordemos que la sexualidad abarca todo lo que implica el género, implica lo que es la identidad sexual, la parte reproductiva, digamos que es todo el concepto grande de sexualidad como tal. El sexo no tenemos que llevarlo al acto sexual. Ojo, el sexo se refiere al varón o a la mujer, a la parte genital, digamos, a la parte biológica. ¿Listo? Cuando nace nuestro hijo nos dicen si es hombre o mujer. Aquí no hay que es un hombre en el cuerpo de una mujer o una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, ni no. Cuando hablamos de sexo hablamos simplemente femenino masculino, por sexualidad, ¿ok? Por un tema biológico, por sexo, ¿listo? Y cuando hablamos de género, sí hablamos de esta construcción social, que las personas por ahí le han dado al tema, que las personas por ahí han asumido ciertos roles, ¿no? No es lo mismo, digamos, el rol del hombre acá en el Perú que el rol del varón, qué sé yo, en culturas donde hay un poco más de machismo, hay un poco más de roles distintos, o de la mujer misma, ¿no? Acá las mujeres tenemos cierta libertad en cuanto a acciones, estamos en lucha más por ello y todo lo que respecta a, digamos, a los roles en la sociedad de la mujer que no sean tan limitados, a diferencia del Islam, por ejemplo, ¿no? Las culturas donde las mujeres tienen que ir cubiertas, tienen ciertas características que no pueden mostrar en público, qué sé yo. Eso hablamos en cuanto al género, la construcción social que se le da al tema, ¿listo? Eso para que tengamos, como les digo, en claro algunos conceptos. Ahora, tenemos también que entender que a nuestros hijos le tenemos que dar tres tipos de información. Cuando nosotros hablamos de sexualidad, no solamente estamos hablando de una capacidad reproductiva o de la relación sexual como tal. Tenemos que abordar tres campos muy importantes, ¿no? En este sentido, nosotros no solamente le podemos decir a nuestra hija adolescente, no tengas relaciones porque puedes quedar embarazada, o no tengas relaciones porque él no es la persona indicada para ti, o no tengas relaciones porque ese chico
no te conviene, no me gusta, o sea, no podemos limitarlo por un aspecto subjetivo. Tenemos que tener en cuenta que desde que son pequeños nuestros hijos, vamos a ir dando cierta información que va a ir educándolo y preparándolo para la etapa donde ya pueda desenvolver la acción sexual como tal. ¿Ok? Entonces, para ello también como mamás tenemos que tener en cuenta que la sexualidad tiene tres funciones. La función reproductiva, en la cual yo como mujer o yo como varón voy a poder gozar de la maternidad o de la paternidad. Es una realidad que cuando hay relaciones sexuales, lo más seguro es que haya una madre o un padre en potencia. ¿Qué quiere decir? Que si mi hijo, mi hija o cualquier persona no se cuidó en el acto sexual, es muy probable que sea mamá, que sea papá, sí. Esa es una realidad. Entonces, esa es la parte, digamos, o la dimensión reproductiva, que los adolescentes a veces no ven. La otra dimensión es la dimensión recreativa o lúdica. ¿Por qué se llama así? Porque en las finales también debemos de tener en cuenta que una relación sexual, ya hablando como tal de acto, genera cierto, eh, por así decirlo, genera cierto placer, genera cierto agrado por algo que también se realiza. Normalmente esta es una de las motivaciones que los adolescentes tienen como prioridad, su motivación principal, para poder o para querer tener ya el inicio de sus relaciones sexuales. Y la tercera, que también es una realidad y que sería lo ideal, es que las relaciones sexuales o la intimidad entre dos personas se dé dentro de un campo de relación con mi enamorada, con mi esposa. Eso ya va a depender, ojo, de los valores y los conceptos que como familia yo quiero imponer. Y voy a hacer acá un paréntesis importante. Ningún psicólogo, ninguna persona, ninguna profesora, profesor, tutor, psicoeducador, lo que fuera, pueden imponerles qué enseñar a sus hijos. Ojo, eso va a depender de los valores, de las costumbres, de las creencias que ustedes como familia tengan. ¿A qué voy con esto? Si yo como mamá y como papá hemos quedado que a nuestros hijos les vamos a hablar desde que son pequeños y cómo se los vamos a decir en cuanto a tu cuerpo, si es que alguien te toca, la confianza que te voy a dar, si ya eres adolescente y quieres iniciar sexualmente, si para mí como papá está bien que lo inicies, digamos, a los 15 años y a otra familia será en el matrimonio, eso es un tema que deben de manejarlo cada familia. ¿Okay? Entonces es importante que ustedes conversen sobre qué tipo de orientación, sobre qué tipo de valores están dentro de la familia para poder hablar en función a eso y en función a eso educar. El objetivo de esta charla no es decirles que sí está bien, que está mal, sino decirles netamente que debemos hablar de este tema desde que son pequeños. Y ahí ya vamos a llegar en cuanto a las etapas de nuestros hijos, porque es diferente las edades en las que ellos presentan sus inquietudes. ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta ello, vamos a ver acá, bien, teniendo en cuenta ello, debemos de darnos cuenta que la primera parte donde nosotros vamos a tener contacto con nuestros hijos desde que nacen, y desde ahí yo tengo que tener cierto cuidado con el cuerpo de mi hijo. Quiere decir que yo a mi hijo recién nacido, de 6 meses, 8 meses, un año, hasta antes de los 3 más o menos, tengo que tener en cuenta con quién lo estoy dejando, con quién voy a dejarlo a cargo. Si se queda conmigo, perfecto, ¿no? Si se queda con algún tío, si se queda con algún familiar, con algún abuelito, algún conocido, tengo que tener la confianza y conocer a esta persona, que es algo complejo y que siempre va a traer sus tabús, ¿ok? Desde ahí empieza la educación sexual. ¿Por qué? Mi hijo, por más bebé que sea, necesita ciertos cuidados y de ciertas personas en específico, ¿ok? Digamos, con el respeto y la consideración adecuada. Mi hijo no habla, mi hijo va a tener, estamos hablando de la primera etapa, de 0 a 3 años, claramente no me va a decir si algo le está pasando. Entonces mi responsabilidad como mamá, como papá, es ver quién está cuidándolo. Si es conmigo, genial, yo voy a tener mayor acceso a poder educar de manera adecuada. Si no, ¿con quién lo estoy dejando? A partir de los años, ya empieza el tema de los niños por el autodescubrimiento. Es totalmente natural que los niños tengan curiosidad por el cuerpo.
A veces me ha pasado que los niños, los papás vienen y me dicen, ¿no? Doctora, que mi hijo o mi hijita me ha dicho la profesora que se está frotando en la silla. O mi hijito, mientras está mirando la tele, está que se agarra su partecita, digamos. Esas conductas de los niños de 3 a 6 años podemos considerarlas como parte del desarrollo, como parte del desarrollo normal, digamos, en su reproducción. No nos exaltemos. Eso hasta ahí puede ser permitido. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? No castigar. Uno de los errores que tenemos es que nosotros castigamos a nuestros hijos o los hacemos sentir mal y les gritamos, oye, deja eso, ¿por qué te tocas? ¿Qué está pasando? Porque lo estamos viendo con morbo. Nosotros como adultos estamos viendo ahí lo inadecuado, cuando en realidad lo que tenemos que ver es que es un proceso natural del descubrimiento de su cuerpo. ¿Cómo voy a quitar un poco esa costumbre de mi niño de pequeño que está empezando a tocarse porque es una zona placentera, porque tiene sistemas, tiene terminaciones nerviosas? Es distrayendo, ¿ok? Si yo lo distraigo a mi hijo, voy a quitarlo del foco de atención. A esta edad, como les digo, no hay un tema de ser malicioso, pero sí les diría, estemos atentos a conductas que por ahí no son las más adecuadas. Que un niño se toque solo, que está jugando con sus partes íntimas, no podría ser catalogado como algo patológico. Sin embargo, si yo lo veo haciendo acciones de adultos, ¿no? O posturas, o actos que ya los hiciera un adulto, ahí sí me debería de preocupar, porque tal vez está viendo algún tipo de influencia por parte de alguien más, o ha visto algo en algún lugar que lo está llevando a tener estas conductas. Ahí sí podemos considerar que es algo que nos puede dar señales de si hubiera algún tipo de problema, o alguien ha tocado, o ha habido algún momento en el que ha visto cosas que no debería haber visto. Ahora, a partir de los 6 años hasta los 12 años, ya van a empezar los conocimientos iniciales. Acá ya van a haber niños que ya saben algunas cosas sobre la sexualidad, a veces ya se molestan entre ellos, preguntan, mamá, ¿por qué yo tengo vagina? Y eso es lo más natural. Debemos de darles respuestas que los ayuden a encontrarse consigo mismos. Si nosotros reaccionamos digamos, de manera escandalosa, ¿no? Dijo vagina, dijo pene, y me asusto, le voy a transmitir que eso es inadecuado, cuando en realidad debemos de hacerles ver normal. ¿Por qué? Porque así van a poder comunicarles si es que hay algún tipo de problema, ¿no? Yo tuve el caso en la cual estaba un papá que el profesor le estaba tocando su popó. El papá escandalizado, ¿no? Obviamente pensó lo peor, y cuando eran padres separados. Y cuando la mamá le explica, para ellos el popó no era el popó como tal, sino era el ombligo, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones también hay que evitarlas. Cuando son grandes, ¿no? Cuando son pequeños, debemos hablar de los nombres también como son. Así como yo tengo mi mano, tengo mi cabeza, tengo mi pierna, tenemos nuestras partes íntimas, que no las voy a hablar como si fuera también un tema para pronunciarlo, pero sí como una realidad. Existe la realidad de que tenemos una vagina, tenemos un pene, y eso no tiene por qué exaltarnos, ¿listo? Entonces, sí enseñarle a nuestros hijos que también deben de cuidar ello. Entonces, ya a los 6 años, ya no solamente está la curiosidad de mi cuerpo, como lo tenía antes, sino empiezo a mirar a la otra persona. Ojo, nuevamente, sin morbo. Yo no estoy viendo como un niño de 6 7 años a la otra persona como una persona sexual. Eso está en nuestra cabeza de adultos. ¿Okay? Lo está mirando con curiosidad, quiere saber por qué la otra persona no tiene lo que él tiene o lo que ella tiene. Entonces, ante esas preguntas, volverán a decirnos, papá, yo porque no tengo esto, porque sí tengo el otro, y como papás debemos responderles, ¿no? Que el hombrecito tiene, digamos, las estructuras diferentes, la mujercita también, y no darle más explicación de lo que nos está preguntando. Ese es otro error. A veces nosotros preguntamos, o perdón, damos más respuesta de lo que se nos está preguntando. Y ahí le generamos más confusión a nuestros hijos. ¿Okay? Entonces, ya, como les decía, a los 6 años van a empezar a preguntar un poco más, 6 7 8 inclusive con los amiguitos van a empezar a ver bromas. Sobre todo ya cuando entramos en la etapa de 12 a 17 años, empiezan ya a ver, o 16, 17, en el colegio, inclusive juegos, ¿no? O
posturas un poco obscenas que podemos decir nosotros, pero son como parte del juego de los chicos. Mucho recuerdo, porque también en los colegios se ve a niños que hacen acciones entre bromas por medio de las bromas. Aquí es donde tenemos que tenerle un poco de paciencia a los chicos y saberles explicar que no es un tema con el cual puedo jugar. Mi cuerpo lo debo respetar, el cuerpo de la otra persona también. Es broma hasta donde la otra persona se ríe. Si la otra persona no se ríe, ya no es broma. Si yo empiezo a hablar de la intimidad de una persona, que es parte del cuidado del cuerpo y todo ello, de una manera inadecuada, estoy transgrediendo con la persona. Y todo eso es lo que se debe tratar de, digamos, cuidar ya cuando son adolescentes. Ojo que los chicos van a aprender, y eso siempre se los digo, de acuerdo a lo que los papás también están haciendo en casa, ¿no? Si los papás no tienen mucho pudor, por eso les digo que va a depender mucho de una familia a otra familia, si no hay mucho pudor, va a haber esta dificultad, ¿no? Va a haber este problema en el cual los chicos no van a saber respetar o hasta qué punto respetar ciertas acciones con su propio cuerpo. Entonces mamá y papá salen de la ducha, por ejemplo, tienen que salir con sus toallas, tienen que tapar. Yo veo familias donde a veces las mamás salen y con las hijas o con los hijos y se muestran pues desnudos, porque no es malo, no lo ven negativo, pero hay que mostrar cierto pudor, cierto cuidado de la intimidad, sobre todo cuando son adolescentes. Y bueno, pues la etapa del adolescente es la más compleja para tratar este tema porque ya los chicos empiezan a ver sus cambios físicos y corporales y emocionales en sí mismos. Ya no veo a la chica en la tele, digamos, con las curvas, ¿no? Que hacen llamar la atención, sino ya lo empiezo a ver en mí. Me doy cuenta que yo ya desarrollé por ahí mis glándulas mamarias, ¿no? Me doy cuenta que yo ya desarrollé mis caderas, ya desarrollé mi cuerpo, mi forma, e inclusive me gusta, ¿no? Como adolescente que soy, como ahora todo el mundo está enfocado en la parte estética, siento que eso es algo atractivo y eso es algo bueno, pero también tenemos que educar. ¿Por qué? Porque acá empieza, digamos, la curiosidad o la puerta de manera precoz cuando no nos sabemos orientar de cierta forma. Los chicos entre ellos preguntan, se hacen sus bromas, algunas empiezan con las primeras veces, ¿no? Empiezan con la actividad sexual como tal, empiezan a mirar contenido de adultos, empieza a haber ciertas dificultades. Entonces, ese tipo de cositas son las que hay que tener en cuenta cuando son adolescentes. ¿Cuál es el detalle? Y eso es lo que yo quiero que ustedes se den cuenta. Mucho va a depender de la reacción de ustedes como padres. Si ustedes como papás se van a escandalizar, vamos a cerrarle la puerta a los chicos. No van a volver a preguntar. Si lo que tenemos que hacer primero, por ejemplo, es preguntar, ¿por qué le dio esa curiosidad? ¿No? De esta manera yo me doy cuenta qué causó eso en mi hijo, qué vio, qué le dijeron, qué broma escuchó por ahí que le despertó esta curiosidad. En segundo, antes de responderle, podríamos preguntar, ¿tú qué piensas? ¿No? ¿Tú qué crees? Así voy a poder ver hasta dónde conoce mi hijo, qué términos está usando, ¿no? Qué, digamos, conceptos ya sabe y por ahí no le hablo ni como muy niño ni como muy adulto, ¿no? Entonces, ya preguntando, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué sabes? Él nos va a saber transmitir hasta dónde tiene conocimiento o hasta dónde llegó la información o qué tipo de información recibió. Y después, como les digo, tenemos que responderle basado en los valores y basado en lo que nos responde nuestro pequeño. Porque no es lo mismo una familia que cree que está bien que el hijo se inicie temprano sexualmente, como la familia que cree que no, que se va a iniciar mejor cuando sea mayor, cuando sea adulto, qué sé yo. O sea, las familias van a determinar en qué momento consideran que sea bueno que haya este desarrollo con sus hijos. ¿Listo? Porque nosotros, ahora, si es que buscamos la parte objetiva, obviamente lo que se busca es la madurez. Lo que se busca es que la persona esté apta para poder hacerse cargo de las tres áreas de la sexualidad que dijimos, que era la reproductiva, la recreativa y la capacidad de la relación,
¿Qué quiere decir? Que entonces yo como adulto tal vez ya soy consciente que puedo ser mamá o puedo ser papá mediante esa relación. Que yo como adulto sé que se está dando dentro de una relación. No soy una persona que tiene intimidad con una, dos, tres, cuatro personas. ¿Por qué? Porque mantengo ese aspecto dentro de una relación de pareja. Y tercero, que sí, voy a ser capaz de hacerme cargo también de la parte placentera, que es algo positivo que se da dentro de una pareja como tal. Entonces, digamos que la parte objetiva, la parte psicológica diría que una persona estaría preparada cuando pueda asumir las tres áreas. ¿Ok? Cuestión que una chica de 13, un chico de 14, de 15, que ya se está viendo, veo en consulta que ya iniciaron con actividad sexual, no pueden hacerse cargo pues de la parte reproductiva, por ejemplo, o de la parte de una relación como tal, porque a los 13, 14 años no han conocido lo que es realmente la. Sí están ilusionados, sí están entusiasmados, pero no han conocido como tal lo que significa el amor. Inclusive hay muchas personas que demoran mucho en conocerlo como tal, ¿no? Entonces, definitivamente tiene que haber un punto en el que los chicos tienen que tener una buena guía por parte de ustedes en función a los valores que como familia tienen, ¿ok? Debemos también tratar de preguntarle a nuestro hijo si le hemos contestado con lo que le estamos dando de alcance, de respuesta, de información, preguntarle si está satisfecho, si es que respondí su pregunta. Y cuando no sepa qué contestar, también debemos de ser sinceros y decirles, no lo sé, vamos a preguntar por otro lado, vamos a preguntar por otro medio. E inclusive yo tengo pacientes actualmente que me han buscado para dar orientación a sus hijos adolescentes o los chicos que ya están pues cercanos a esta edad para poderles decir todo lo que ellos no les dicen por vergüenza, por temor, por pudor o por lo que fuera. ¿Listo? Muy bien. Ahora, es necesario, como les decía, que ustedes se sientan calmados, que ustedes se sientan un poco digamos, tranquilos en este momento y para eso tienen que tratar de conversarlo como pareja también, si es que están en pareja o si es que son padres separados, igual, conversarlo porque tienen que dar una respuesta en equipo. Mamá no puede decir A y papá no puede decir B sobre ese tema, ¿ok? Entonces tenemos que conversarlo. ¿Tú qué piensas de lo que es la intimidad? Lo hablamos desde que es pequeño, más grande, qué sé yo, para que no podamos contradecirlo, ¿listo? Entonces tenemos que tener en cuenta ello. Ah, tenemos algunas preguntitas, las vamos a responder al final, solo responderle a Álvaro. Bueno, no estamos teniendo ahorita el frame para poner el tema ni el nombre de, estamos hablando del tema sobre cómo hablar sobre la sexualidad con nuestros hijos, a cargo, en este caso mío, de la doctora Luque, Paola Luque. ¿Listo? Muy bien, entonces, eh, bajo este concepto, como les decía, tenemos que transmitir cierta calma. No podemos escandalizarnos, no podemos asustarnos para que nuestros hijos vuelvan a recurrir a nosotros. Tenemos que tener en claro los valores y lo que queremos transmitir a nuestros hijos. ¿Listo? Tenemos que dar respuestas de menos a más. No podemos dar respuestas muy elaboradas o muy complejas porque tal vez por ahí les podemos hacer sentir a nuestros hijos de que ellos no tienen la capacidad adecuada digamos, o mejor dicho, tienen más conceptos de lo que nosotros creemos y ellos creen que nosotros no tenemos la capacidad adecuada para responder a sus preguntas. ¿Listo? Tenemos que entonces dar desde lo mínimo hasta lo máximo para no pasarnos de información tampoco. Y sobre todo, como les decía, reconocer nuestras limitaciones. ¿Listo? Mis limitaciones como persona que no soy experto en el tema, y como mamá y papá que puedo ponerme nervioso, que puedo decir de más o de menos, tengo que reconocer si es que lo estoy haciendo bien o no, y si es que no, pedir ayuda, ¿ok? Para poder dar algún tipo de, digamos, de información un poquito más real. Entonces es importante, papis, que nosotros hablemos de esto para asegurar su protección, su crecimiento, para que nosotros hablemos de la sexualidad como algo natural en nosotros y por eso les decía es importante establecer qué pienso yo de la sexualidad para saber qué voy a transmitir, con qué me voy a escandalizar yo o con qué voy a creer que está bien o está mal para yo poder transmitir eso a mí. Entonces, más que todo eso, quisiera saber si tienen algunas dudas en cuanto a sus propios hijos o a las vivencias que están pasando, porque no es lo mismo lo que estamos viviendo ahora como sociedad, un alcance tan cercano a la tecnología, a la intimidad de las personas, ahora cada vez estamos más expuestos, no es lo mismo lo que ahora se vive con lo que antes se vivía, inclusive para los padres jóvenes, padres de 30, 36 años,
inclusive más jóvenes que son papis, no es lo mismo esa época con la época que ustedes han vivido. Entonces debemos de tener en cuenta y claro ese tipo de cositas. ¿Bien? Debemos de hablar también de ese tema para generar confianza. Tal vez no lo hablaremos en un tema de la sobremesa, porque por ahí hay niños más grandes, más pequeños, pero sí lo hablaremos en un momento con nuestro hijo adolescente, o si tenemos a nuestro primer hijo de 3 4 años, explicarle que el cuerpo hay que cuidarlo, que el cuerpo hay que quererlo, ¿no? Que no hay que hacernos daño. Si yo no me lastimo mi manito, no puedo lastimar otras partes de mi cuerpo. Si yo me tengo que cuidar la cabecita, porque si me caigo me hago doler, me puedo hacer algún daño mayor, igual tengo que explicar de todas las partes del cuerpo. ¿Listo? Muy bien. Tenemos una preguntita de Valeria, nos indica, doctora, ¿cómo hablar con los adolescentes sobre este tema? Bien, nuevamente comentarles que primero debemos de saber qué saben nuestros hijos adolescentes. Bien, yo tengo pacientes de 10, 11 años que todavía son considerados puber, por así decirlo, algunos dentro de la infancia aún, que ya tienen ganas, sobre todo mujercitas me ha pasado, que ya tienen ganas de tener enamorado. O ya me han preguntado por la primera vez. ¿A qué edad se tiene enamorado? ¿A qué edad puedo ya tener mi primera vez? Y son chicas que no lo hacen de malas, sino porque por ahí alguien más les hizo ver otras cositas, ya sean las amigas, los amigos o han tenido algún tipo de experiencia previa con alguna persona mayor que por ahí les metió este bichito, esta duda, o amigos más grandes que a veces pasan en los barrios, en la movilidad, los primos más grandes, las primas más grandes hablan de temas que ya les despiertan curiosidad y pasa esto. Entonces con los adolescentes lo que tenemos que hablar es hacerles notar la responsabilidad que lleva el tema de la sexualidad. Primero es la responsabilidad. Si yo como mamá, como papá, le hago notar que para hablar de esto y para tenerlo en acción debemos de tener una respuesta, una conducta madura, es el objetivo, de que yo les haga ver que por ahí, por ejemplo, si quieres tener enamorado a los 12 años, puedes ir al cine, la puedes invitar, lo puedes invitar, o tienes que pedirle permiso a mamá y a papá. O hay que pedirle permiso a mamá y papá de ellos, no de ella, ¿no? Entonces, no podemos vivir un enamoramiento libre como tal porque no tenemos la responsabilidad ni la madurez para hacerlo. Entonces, si no puedo tener un enamorado, menos puedo pensar en un tema más grande, ¿no? De tener a una digamos, la actividad sexual ya iniciada. Por ahí tenemos que ir y tenemos que irles haciendo entender paso a paso. ¿Listo? Si nosotros les hacemos ver mediante preguntas y que ellos respondan, los vamos a sentir más partícipes. En cambio, si es que yo le hago sentir a mi hijo que yo le estoy dando un sermón, mi hijo va a decir, ay mamá, qué anticuada, ay papá, qué aburrido. Y eso es lo que normalmente nos pasa con los adolescentes. Entonces tengo que hablarle de una manera en la cual yo lo haga analizar, yo lo haga pensar. ¿Listo? Bien. Ahora, normalmente la pregunta que siempre me hacen los papás en consulta es, ¿por qué mi hijo de 3, 4, 5, empiezan a preguntar por este tipo de cositas sexuales, ¿no? Nuevamente, los niños no lo preguntan por una curiosidad sexual como tal, sino que los chicos lo preguntan por una curiosidad simple, así como si les preguntan por qué el color azul, el cielo es de color celeste, ya, por qué yo tengo vagina, por ejemplo, ¿no? Esas curiosidades son naturales en los niños. Entonces, sobre todo algunos papis que me han estado preguntando por interno si es que es porque ha habido algún tipo de abuso o tocamiento, debemos de tranquilizar. Recuerden, nosotros llevamos el morbo a la situación sin darnos cuenta. Entonces, no hagamos que este tema sea algo negativo. Si mi hijo me pregunta muy pequeñito sobre algo sexual, yo le puedo responder de la manera más adecuada y más natural, explicándole nuevamente que, digamos, ¿no? Yo tengo vagina porque soy mujer y las mujeres te podemos decir otras características, ¿no? Tenemos, algunas somos un poquito más bajitas, nuestra voz es un poco más aguda que la de los varones, ¿no? Podemos tener ciertos rasgos diferentes a los varones, igual le tengo que hablar a mi hijo, ¿no? Yo tengo vagina, el hombre tiene pene. Entonces, esas cositas tenemos que hacerlas naturales. ¿Dónde va a ser algo negativo? ¿Dónde va a ser algo que por ahí es algo morboso o es algo que ya nos genera una patología, como les decía, cuando tengan conductas de adultos? ¿No? Por ejemplo, que
el primito venga y se eche encima de la primita y empiece a frotarse. Ahí sí ya deja de ser algo propio de la edad. Ahí sí podemos creer, ojo, no estoy diciendo que es un hecho, pero podemos creer que puede ser que nuestros hijos han visto o han estado expuestos a otro tipo de contenido. Entonces ahí lo que tengo que hacer es averiguar, es investigar, indagar qué está pasando, tal vez con la persona que los dejo, tal vez los amiguitos del colegio le llevaron tal conocimiento o ese tipo de cositas. ¿Listo? Muy bien. Bueno, en todo caso, en caso hubieran algunas más preguntitas, vamos a ir contestando de manera interna. Eh, Estoy teniendo problemas con el audio, no sé si está saliendo bien el tema del audio, pero de todas maneras poder ponerles por ahí las respuestas de las dudas que tengan de manera interna. Igual si quieren solucionarlas de manera particular, se pueden agendar las citas, ya sea de manera presencial en la clínica o de manera virtual, también se están dando las sesiones. ¿Bien? Muy bien, señores. Entonces, el tema, nuevamente para redondear sobre la sexualidad, es tratar de hablarlo con la mayor naturalidad. Si es que no puedo, o no sé, o me pongo muy nervioso o muy nerviosa, entonces recurro al profesional. Sí, es una opción, y es una de las mejores opciones para que se les pueda orientar bien enfocada a cada caso. ¿Listo? Entonces, tengamos en cuenta que esto es algo natural también de los niños. Desde que son pequeños se trabaja con la sexualidad, desde el cuidado del cuerpo hasta ya hablar de lo que es una relación sexual como tal y todas las consecuencias que eso conlleva, como positivas como negativas. ¿Listo? Entonces, tenemos que ser muy objetivos. Ahora, si mis hijos adolescentes ya empiezan a tener cierto pudor, cierta vergüenza conmigo, porque como mamá, papá, no siempre van a recurrir a nosotros, lamentablemente no siempre va a ser así, entonces yo puedo recurrir a un profesional de la salud que le pueda dar este tipo de orientación, sí. Entonces pueden hacerlo. ¿Listo? Muy bien, nuevamente mi nombre es Paola Luque, hemos estado a cargo del área de psicología. Eh, Nos vemos en las siguientes transmisiones y cualquier duda déjenla por interno para que nosotros podamos